Bienvenidos al capítulo 16 de Psicomanagement. Psico, continua innovación, control, crecimiento y optimización en el gerenciamiento de las organizaciones. Hoy vamos a hablar de la táctica. Y de verdad, si uno busca una cantidad de teoría, va a encontrar de estrategia todo lo que quiera, pero de táctica hay un gran interrogante. Vamos a ver lo importante de la táctica en el cumplimiento de las estrategias de las organizaciones. Y empecemos a hablar de lo diferente de la ejecución, la táctica y la estrategia. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a vivirlo. Acaban de jugar Colombia y Venezuela. Colombia ganó 1-0. Y empecemos por entender, hombre, ¿cuál es la estrategia del equipo? Y se lo pregunto a ustedes. Pregúntense en este momento, ¿cuál fue la estrategia del equipo? Se darán cuenta que lo normal que sale en esa respuesta es, no, pues plantear un 4-3-1-2, con un lateral estilo carrilero, con unos desplazamientos a la espalda del jugador, y ahí siempre se está hablando de la táctica que tuvo el técnico para jugar ese partido. Entonces entendamos la diferencia con este ejemplo de la táctica versus la estrategia. La táctica es lo que utiliza cada una de las áreas para llevar a cabo el resultado. Y entonces dentro de eso, el técnico representa un área de la organización, representa el área deportiva de la organización. Y él tiene todo un equipo de trabajo con el cual la gente confunde y dice, hace su estrategia para cumplir el mejor resultado en el partido. Pero eso era una táctica. Si nos vamos al área paralela y vemos el área financiera, también tiene una táctica para ver cómo mueven los recursos de la mejor forma. Pero de igual forma, si nos vamos al área comercial, vamos a ver cómo están consiguiendo captar recursos a través de patrocinio, de boletería, de diferentes convenios. Y si nos vamos a ver las relaciones públicas, cómo manejan la prensa, cuál debe ser el tono de comunicación, cómo van a manejar los mensajes hacia el Estado para que le apoyen a la selección, todo eso también tiene otra táctica. Cuando combinamos todas estas tácticas, ponemos unos objetivos y salimos a escoger cuáles son los mejores jugadores y dónde es la mejor sede para poder competir, ahí estamos diciendo cuál es la estrategia de la organización. Entonces la estrategia está en el todo, la táctica es cómo cumplimos unos objetivos y organizamos algunas estructuras y algunas herramientas para cumplir uno de los objetivos estratégicos. Y al final, la gente también habla, por ejemplo, voy a poner, siguiendo con este ejemplo, vamos a hablar del jugador cuando entra a la cancha. La cancha, cuando entra el jugador, también tiene su propia estrategia en la ejecución. Pero eso no es estrategia, eso realmente fue la forma como diseñó para ser más efectiva la ejecución. Y es cuando voy a enfrentar a este jugador, lo ataco por izquierda, lo ataco por derecha. Esa es su estrategia, porque para él es su todo. En cambio, cuando subimos al área, y en este caso el área deportiva, la táctica es lo que el técnico está haciendo para ganar cada uno de los partidos. Y es una táctica para cada partido. Pero la estrategia está en el macro de la organización. Entonces, ya entendiendo qué es la estrategia, pues veamos un poquito la estrategia versus la táctica y veamos cuáles son las diferencias. La táctica normalmente se hace a nivel de cada departamento. La estrategia se hace en la organización como un todo. En la táctica, lo que buscamos es, nosotros siempre en otros capítulos hemos hablado de las 5 estructuras. Pues en la táctica lo que se tiene que revisar es, oiga, ¿cómo cojo esos 5 elementos? ¿Cómo los estructuro? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Y con qué equipo de trabajo lo hago para cumplir con ese objetivo? Pero es un objetivo de la táctica que está pegando a un objetivo estratégico. Y en la estrategia estoy mirando cómo todas las acciones, cómo todas las estructuras, cuando las combino, tenemos un efecto único de valor que ningún otro puede tener. Esa es la estrategia. Normalmente la táctica es a corto plazo. Normalmente la estrategia es a mediano o a largo plazo. Y normalmente la táctica está a cargo de un director o un gerente de área o departamento, mientras que la estrategia está a cargo de la dirección general, presidente, CEO de la compañía, que claramente involucra a sus equipos directivos, pero él es el que responde por el cumplimiento de la estrategia. Pasemos a mirar entonces, oiga, ¿qué deberíamos hacer para poder trazabilizar la ejecución de la táctica de forma adecuada? Y prácticamente lo primero, definir recursos. Y acuérdense que siempre hablamos de 5 estructuras. En Psicomanagement siempre hemos promovido que tenemos que estar mirando 5 estructuras. La financiera, la tecnológica,
la física, la humana y a qué producto o servicio le estamos pegando dentro de nuestra estrategia corporativa, en este caso dentro de nuestra táctica corporativa. Cuando ya definimos esos recursos que nos enfocan a lo que tenemos que lograr, pues tenemos que tener una fecha de inicio y una fecha de cierre. Una táctica tiene fecha de inicio y fecha de cierre. Puede que yo aplique una táctica para el primer semestre y para el segundo semestre tengo otra táctica. No tengo que salir a ejecutar todas las tácticas al tiempo. Se pueden fraccionar por parte del año fiscal o en el periodo que yo defina que son mis ciclos estratégicos. Responsables. Es importante saber, oye, ¿quién lo va a ejecutar? Y cada uno de los resultados, quién es importante y quién responde por eso. Pero además hay que definir el proceso si es algo nuevo o ajustar el proceso existente con la entrada de esta táctica. Hay que entregar cuáles son las herramientas para el equipo para que puedan cumplir con esta táctica y hay que controlar. Si no se controla, pues definitivamente no va a ser ejecutado lo que estamos buscando. También tenemos que definir el entregable y el entregable es ¿cuál es el resultado que estoy esperando? Cuando termine de implementar esta táctica, ¿qué es lo que estoy esperando? Y por último, y no menos importante, la medición y el seguimiento periódico, que son los CKGs o los indicadores de gestión que nos van a decir si estamos cumpliendo o no. Y cómo el ROI, o sea, la tasa de retorno de lo que invertimos, a cuánto tiempo lo esperamos recuperar, si se está dando o no se está dando. Y por último, ya para cerrar, una buena trazabilidad, la táctica tiene fin, la táctica no es eterna. Y la táctica se cierra de una o dos formas. Una, no dio resultado y sáquela, deséchela y pase a otra cosa. O dos, se vuelve parte de la operatividad y del sostenimiento de lo que la organización tiene que seguir manteniendo porque fue exitoso y vale la pena mantenerlo. Entonces, recordemos, recursos, fechas, responsables, entregables, medición y el fin de la táctica. Eso es una táctica. Si lo volvemos al ejemplo del partido, pues cada partido tiene una táctica. Para cada partido hay que diseñar una táctica especial, según el contrincante, según cómo están los jugadores, según con quién cuento, según lo que he hecho en esos periodos de entrenamiento y demás. Muy bien, vamos a ver 4 componentes clave de buenas prácticas de tácticas. Primero, punto de partida. Y el punto de partida siempre tiene que ser la estrategia. Si yo parto de la estrategia y digo, ok, para este objetivo, yo en mi área, ¿cómo genero una táctica que potencie ese resultado? Entonces esa persona, cabeza de esa área, diseña la táctica que apunta a ese punto de partida que le dio la estrategia. Lo segundo es crear un mar de tácticas. Entonces salimos y con el equipo diseñamos. Yo como cabeza de área voy, diseño 1000 opciones, las valido con el equipo, las potencio con el equipo y pongo una cantidad de opciones a cumplir. Pero lo tercero, el foco. Y esto es muy importante y siempre lo hablamos. El foco es clave. No puedo salir a hacer 10, 15, 20 tácticas. Tengo que escoger 3. Y unas 3 por área nos me va a permitir que sí se cumplan, que sí se controlen, que sí se entiendan. Y porque el cuarto punto es finalmente lo que definí, cómo lo alineo con los recursos, con las fechas, con los responsables, con los entregables, con la medición y con el fin, que fue la diapositiva anterior. Y eso es lo que me va a llevar al cumplimiento de las metas. Muy bien, cuando ya sigo las buenas prácticas, ya entendiendo la táctica como cabeza de área, tengo que definir es cómo voy a involucrar al equipo. Y el cómo involucrar al equipo, tengo que coger 2 parámetros principales. Y esos 2 parámetros principales son los CKGs y el mapa de riesgos. Y los CKGs es, oiga, venga, entendamos todos cómo vamos a medir si lo que estamos invirtiendo y los esfuerzos que estamos poniendo en esta táctica realmente está cumpliendo. Entonces le pongo unos CKGs específicos a la táctica. Pero además, miro el mapa de riesgos y tengo claro el panorama de si no lo cumplo, cuál es el efecto para la organización en la estrategia. Y si entiendo cuál es ese efecto y ese impacto, voy a poder reaccionar a tiempo y voy a saber cuándo parar o cuándo potenciar y acelerar. Ya cuando tengo esos CKGs y esos mapas de riesgos, tengo que tener unas actividades periódicas. Y esas actividades periódicas son 3. Capacito, alineo y controlo. Capacito, sin duda, tengo que explicarle a todo el equipo de trabajo qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, cuáles son las herramientas que tenemos. Después lo alineo, y lo alineo es acompañándolo uno a uno todos los actores, los comprometo con el objetivo, los involucro y ellos van a aportar muchísimo más
que lo que yo vi y lo último lo controlo. Si no tengo unos hitos y no tengo unos indicadores que me midan qué es lo que voy a alcanzar y cuáles son los tiempos, sin duda puedo estar desperdiciando una cantidad de recursos que la organización necesitaba para cumplir otros objetivos. Por eso es muy importante los hitos, las fechas y los objetivos estarlos controlando. Y esto es periódico. Hasta que llegue al fin de la táctica y se diga pasa la operatividad o definitivamente no pasa la operatividad, sino que eliminamos la táctica porque no funcionó. Y hay veces no funciona. Recordemos siempre que en ese proceso de acompañamiento, de capacitación y de alineación hay 4 etapas del conocimiento, y eso es muy importante que todos los directivos lo entiendan. Las 4 etapas del aprendizaje son: primero, las personas son inconscientemente incompetentes, y cuando son inconscientemente incompetentes quiere decir que no saben, es decir, no tienen ni idea de qué es lo que tienen que hacer. Y ahí es cuando llega la táctica, y ahí es la segunda etapa, y la segunda etapa es: ya son conscientemente incompetentes, es decir, ya sé que no sé. Me dijeron que hay que hacer esto, pero no tengo ni idea cómo hay que hacerlo. Venga a ver, empezamos a engranarlo. Y viene el tercer paso y es: logramos ser conscientemente competentes. Y es: ya sabemos que lo sabemos hacer, ya sé que sé, aprendemos a hacerlo mejor. Y llega por fin la cuarta etapa, que es lo que siempre buscamos, y es: somos inconscientemente competentes. Ahí metimos el gol. Ahí logramos que la táctica se ancle en la compañía y eso siga trabajando. Y ese es el proceso que nos garantiza que una táctica va a ser sostenible en el tiempo. Terminando esto, pasemos a ver, oiga, ¿qué pasa si tenemos uno o dos de los componentes que estamos hablando, que es estrategia, táctica y operatividad? Y empecemos uno por uno. Vamos con solo ejecución. ¿Qué pasa si solamente hacemos ejecución? Bacanísimo. O sea, aquí tenemos 2 matrices, donde una matriz mide impacto y mide sostenibilidad. Es decir, qué tanto impactamos con nuestra gestión, pero qué tan sostenibles en el tiempo. Y la otra matriz tenemos impacto versus innovación. Cuando hacemos solo ejecución, normalmente no hay tanta innovación porque no hubo planeación, ¿de acuerdo? Porque no hubo algo táctico que potenciara esa planeación. Pero si hay impacto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues lo más importante siempre va a ser la ejecución. Pero si yo ejecuto sin táctica y sin estrategia, lo más normal es que haya baja innovación y muy poca sostenibilidad en el tiempo. Si yo hago solo estrategia, lo que estoy haciendo es nulo. Porque al final, pues sí, está cargado de innovación, pero pues no tiene impacto, porque al final no estoy ejecutando. Entonces, ojo, que la estrategia sin ejecución no sirve. Y la táctica claramente va a potenciar, pero pues no sirve si no hay ejecución. Si hago solo táctica, chévere, va a tener un poquito más de impacto, algo vamos a hacer, algo vamos a impactar, pero finalmente si no estoy enfocado en que la ejecución me complemente, el resultado y el impacto va a ser bajo. Sin embargo, va a haber algo más de innovación que cuando solamente hago ejecución. La otra opción es que empezar a combinar 2. Y hagamos estrategia y táctica, por ejemplo. Estrategia y táctica me va a decir: oye, ya tiene algo más de innovación, pero finalmente sigue faltando la ejecución y su sostenibilidad es muy baja, porque si no hace ejecución no pasa absolutamente nada. Si vemos otra opción, que es táctica más ejecución, ya nos dice: oiga, ya tiene más innovación, ya tiene un poco más de sostenibilidad, está bien, pero sin embargo no llega a ser tan sostenible porque no está pensando en el mediano y el largo plazo, y no tiene tanta innovación porque pues, al final no tuvo que planear un impacto grande en lo que usted está haciendo y un diferencial grande. Y la otra opción es estrategia y ejecución, y al final se va a terminar en un término medio. Entonces, digamos que ¿cuál es la magia? Si uno quiere lograr impacto, sostenibilidad e innovación, la gran magia va a ser hacer estrategia, táctica y ejecución. Y entendamos la importancia del bilingüismo. Y el bilingüismo precisamente llamamos a la táctica. Y es que, en mi concepto, la táctica es lo más importante en una compañía. Y el por qué, miremos el por qué, tiene 4 grandes componentes. Lo primero, el lenguaje. Resulta que ese cargo táctico de la organización está en la capacidad de entender todos esos términos enredados de la estrategia y todos esos espanglicismos que se inventan, y todas esas nuevas teorías, tienen que estarlas entendiendo, que al final están allá en la estrategia,
pero tiene que volverlas operatividad. Tiene que crear un plan que use unos recursos y que diga, hey, la gente que lo va a ejecutar me va a entender y lo vamos a hacer de esta forma, lo vamos a poner fácil y lo vamos a aterrizar para que realmente esto lo generemos como una realidad de la organización. Eso es el lenguaje. La segunda es que sale y ejecuta. Y cuando salió y ejecutó, se encontró que no era como estaba pensando, que no era por la derecha, sino que era por la izquierda, pero igual nos iba a llevar al mismo camino. Entonces tiene que ser flexible, no se puede quedar rígido sin movimiento. En la táctica siempre tiene que haber flexibilidad. Pero después, una vez encontramos ese alternate ways, necesita dos componentes claves: creatividad y liderazgo. Si no tiene creatividad para cambiar el resultado enfocado hacia dónde va, y liderazgo para involucrar a la gente en ese cambio y seguirlos motivando y seguirlos moviendo hacia que sigan buscando cuál es el norte, muy difícilmente se van a cumplir los resultados que se esperaban como entregable en esa táctica. Y lo último, orientación al logro. Es que definitivamente hacer que las cosas pasen es la mayor magia de la táctica. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta este capítulo cuando hablamos de táctica y recuerden activar su campanita. Nos vemos en el siguiente capítulo.